Muchísimo gusto saludar esta mañana a Roberto Cabrera, socio líder nacional de asesoría de KPMG en México. ¿Cómo estás, querido Roberto? Buenos días. Mi querido Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por la invitación, Rodrigo. Al contrario, y bueno, pues muy importante las perspectivas de la alta dirección en México 2018 que publican y que pues nos da una buena idea de qué están viendo los empresarios, qué están viendo los hombres y mujeres de negocios en México. Así es, Rodrigo. Como tú sabes, esta encuesta es la 13ª vez que la hacemos. Decidimos hace 13 años arrancar esta encuesta para poner un granito de arena en el mundo empresarial y entender un poco cuál es el rol del gobierno en la competitividad en México y también qué estrategias están haciendo los empresarios para ser competitivos y crecer. Por supuesto. Ahora, ¿qué destacarías? Porque veo obviamente muchos datos muy interesantes. Me llama la atención que, pues por ejemplo, si veo, dadas las condiciones económicas mundiales, se espera que el crecimiento de su negocio en 2018 sea, y en 2018, pues obviamente un 56% ve de 1 a 9% y coincide con un 56% que se daba en aquel 2009. ¿Te acuerdas esa recesión por la que atravesó México, la recesión más profunda que se ha generado en el mundo? Y bueno, pues de llamar la atención estos resultados. Así es. Mira, Rodrigo, efectivamente, yo creo que ya teniendo 13 años de resultados hay temas muy interesantes, ¿no? Como el que comentas. También, por ejemplo, cuando tú le dices a los líderes empresariales en México qué se requiere, por ejemplo, otra gran diferencia que hay hace 6 años, cuando estaba el presidente Calderón en su último año, el gran pedido de los empresarios era reformas estructurales. Tú te acordarás, ya parecía hasta broma, Rodrigo, y ahora han logrado obviamente el tema que requieren es un combate contra la corrupción y un combate a la inseguridad, y se da por hecho que ya muchas de estas reformas, probablemente excepto la fiscal, están realizadas. Y qué importante que lo señales. Ojalá que en 6 años estemos hablando que ya no sea un tema el asunto de la seguridad y por supuesto el combate a la corrupción, y vayamos avanzando, porque a pesar de que a veces el panorama se ve oscuro, pues sí, me parece que es muy buena la perspectiva en términos de ver lo que sí se ha avanzado. Ahora, ¿qué hay con respecto a lo que se ve en la coyuntura económica? Particularmente por esto que ya mencionas, el proceso electoral, la definición del Telecán, en fin, los retos y coyunturas más importantes que enfrenta el país en este momento. Mira, por el momento que levantamos la encuesta, Rodrigo, que fue noviembre, diciembre del año pasado y enero de este, yo te diría que hay 2 temas. En ese momento había ya mucho, bueno, el tema coyuntural de la reforma de Estados Unidos, la reforma tributaria de Estados Unidos, yo te diría que el tema ya estaba descontado y el tema no se veía como una preocupación para los líderes empresariales. El tema del TLC, también en ese entonces había buenas noticias y estaba, en nuestra opinión, en KPMG descontado. La verdad es que, bueno, ahora se ha puesto el panorama un poco difícil y veremos si en estos 2 días que quedan se logra cerrar el TLC, pero bueno, si hiciéramos ahorita la encuesta, probablemente ahí se denotaría un poco más de nerviosismo. Cuando hicimos la encuesta ya había mucho optimismo y el tema de las elecciones estaba muy temprano como para que hubiera una situación de promoción. Ahora, para el 2018 hay optimismo. Yo te diría que probablemente hacia el futuro el tema cambiaría un poco. Por supuesto. Ahora veo, y algo que también resulta interesante dado el proceso electoral que vamos a atravesar, pues cómo está la calificación de la actuación del gobierno ante el entorno económico que vive el país, y lo dividen bueno, no lo dividen, más bien preguntan por el gobierno federal, diputados, senadores y gobiernos estatales, y son reveladores los resultados. Sí, efectivamente, Rodrigo, en ese sentido yo te diría que el gobierno federal avanzó un poquito en una visión un poquito más optimista, pero la verdad es que desde el punto de vista de competitividad que esta encuesta se hace, no se pregunta la parte política, sino la parte de cómo me ayuda el gobierno a ser competitivo. La verdad es que el gobierno federal sale mal visto, pero no se diga a los gobiernos estatales, que salen muy mal vistos y sin duda los diputados y senadores. Sí, por ejemplo, si sumamos los
gobiernos estatales entre mala y pésima, pues estaríamos hablando de un 62%. Efectivamente, Rodrigo, la verdad es que cuando tú lo analizas por estados, pocos se salvan. La realidad es que la opinión de los líderes empresariales es que los gobernadores poco o nada ayudan en la competitividad y en el crecimiento de las empresas. Teniendo en cuenta pues ya estas 3 ediciones, Roberto, ¿qué destacas, digamos, en cuanto a la evolución? Ya mencionabas el cambio de prioridades en función de, Uh-huh, pues las reformas estructurales parecieron una broma, finalmente se uh-huh, aprobaron, no es poca cosa. ¿Qué uh-huh. destacarías en la evolución de todos estos ejercicios? Mira, esa es muy buena la pregunta y yo sí que déjame responderte en este sentido. Yo creo que hay temas muy interesantes en donde hay temas a destacar en estos años, hablando de estrategias de las empresas en donde hemos evolucionado. Por ejemplo, la innovación. La innovación hace 13 años, Rodrigo, no salía, hoy sale como uno de los temas más importantes, de hecho el segundo más importante en las estrategias de la empresa. Eso es muy bueno. Entonces, si lo comparamos con el índice de patentes, vemos claramente que México está avanzando. No estamos donde queremos, pero bueno, venimos avanzando. Otro tema interesante es el talento humano, en donde también antes no aparecía el talento humano. Hoy el talento aparece también como una de las grandes estrategias. La tecnología también avanzando. Hace algunos años únicamente para el 17% de las empresas era estratégico, hace un año para el 30%, este año ya para el 50%, es decir, la tecnología ha ido tomando un lugar que debe de tener para las empresas. Nosotros hay temas que avanzamos. ¿Dónde no avanzamos demasiado, Rodrigo? Y viene muy al caso con tu introducción en el tema de riesgo. Desde que arrancamos esta empresa, nada más 50% de las empresas tienen un plan de riesgos, y eso no ha avanzado. Si esto lo comparas con otras encuestas que hacemos en otros países en el mundo, la respuesta es 80-90%. Creo que este tema de riesgo hay que avanzar. Y hablando de la ciberseguridad, pero creo que tú arrancabas con este tema terrible que nos pasó, el ciberataque en los bancos. Bueno, un dato que no es nada positivo es que únicamente el 42% de las empresas en México tienen un plan de ciberseguridad. Esto, con la realidad que vivimos, con la dependencia tecnológica, parecería darnos un mensaje de que los líderes empresariales tienen que avanzar mucho y muy rápido en temas de tecnología y en temas de ciberseguridad. Por supuesto, y qué interesante que lo mencionas porque aquí en el documento, pues bueno, ya dicen cuenta con un modelo estratégico para el riesgo de ciberseguridad, 53% que ya nos decías dice que no, 47% que sí, y luego dice cuándo piensa implementar este modelo, y a corto plazo el 43% de las empresas, quiere decir que se han dado cuenta de la urgencia. El 34% ya se implementó este modelo y luego viene un 21% que quizás no lo ven tan prioritario porque dicen a mediano plazo, y un 2%, una minoría realmente pequeña, 2% dice a largo plazo, es decir, parecería que va premiando. Y qué interesante también el tema de la innovación, porque justamente venía pensando que hace unas semanas tuve la oportunidad de estar en Alemania, y el gran asunto que hoy están planteando todos los países pues es cómo innovar más, ¿no? Cómo innovar más y cómo se expresa esto en número de patentes. Totalmente de acuerdo, Rodrigo. Las empresas que no estén innovando hoy en día realmente van a tener un futuro incierto. El mundo está cambiando de manera muy importante. Los clientes se han empoderado en el mundo. Entonces tienes que cubrir sus expectativas, tienes que generar buenas experiencias, y si no estás innovando constantemente en este mundo que cambia tan rápido, vas a sufrir para innovar. Pues ahí Vas a sufrir está, para sobrevivir, pero sin duda. Ahí está un buen diagnóstico, un documento que vale la pena consultar, Perspectivas de la Alta Dirección en México 2018, en su 13ª edición, que ya nos da una buena idea de cómo va venido evolucionando, y estas reflexiones que ya planteabas, Roberto, me parecen muy importantes. Lo que sí se ha avanzado, viéndolo en el tiempo, lo que tenemos por avanzar, y sobre todo las áreas en donde están las zonas que se identifican como crecimiento, que por lo menos tener el diagnóstico es lo que permite avanzar realmente de manera sostenida. así es correcto esto, Rodrigo.
Roberto, pues te agradezco mucho, gracias por tomar la llamada. Al contrario, Rodrigo, muchísimas gracias por la entrevista. Un abrazo. Un abrazo, ahí escuchamos a Roberto Cabrera, socio líder nacional de asesoría de KPMG en México.